Nuevamente, buenas noches para todos los que se están uniendo. Vamos a disponernos también tanto a la preparación de Pentecostés como también a celebrar toda esta nueva etapa de tiempo ordinario que será a partir de lunes. Entonces, yo quiero ya iniciar con la presentación de las diapositivas que he preparado para esta noche. Entonces, para esta noche, pues tenemos ya el canto que acabamos de oír, canto del amor de los amores. Vamos a iniciar la oración del manual en la página 235. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Ven, Creador Espíritu, en los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú, generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Danos tu influjo conocer al Padre, danos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria con el Hijo, que un día resucitó entre los muertos, y al feliz consolador de siglos, en la eterna sucesión. Amén. Los apóstoles hablan en varias lenguas de las maravillas de Dios. Oh Dios, que con claridad del Espíritu Santo iluminaste los corazones de los fieles, concédenos este mismo Espíritu para obrar con prudencia y rectitud y gozar siempre sus consuelos inefables. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy, 22 de mayo del año 2026, vamos a hacer esta reunión de refugio de los adoradores para centrarnos ante todo en la solemnidad de Pentecostés. Esta solemnidad, bien lo sabemos, que hace parte ya el culmen del tiempo pascual. El tiempo pascual empezó con la vigilia de Pentecostés, con la vigilia de Pascua, y culmina mañana con la vigilia de Pentecostés. Por ese motivo es importante saber la fuerza que tiene para todos nosotros como católicos esta celebración de la venida del Espíritu Santo. El texto del Evangelio que siempre se nos propone para esta solemnidad es del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 a 23. Es importante que nosotros entendamos que en nuestra Biblia, allí este texto pues es no tanto la narración de lo que sucedió el día de Pentecostés, sino lo que sucedió en la aparición que Cristo hizo a los apóstoles el primer día de la semana, que fue propiamente el día de resurrección. Este evangelio es el que vamos a leer en toda nuestra Iglesia Católica pasado mañana, el domingo 24 de mayo. Y el texto central de este evangelio es: sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es bueno tener presente que esta frase es la central de todo el evangelio que vamos nosotros a reflexionar en esta noche. Por eso vamos a tomar este evangelio
quiero recordar varias cosas. Pentecostés es ante todo una fiesta litúrgica que se hace mención al fuego, porque el Señor descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, y esto quiere decir de que los ornamentos que se utilizan tanto para la solemnidad de Pentecostés como para todas las fiestas del Espíritu Santo, como pueden ser las fiestas de las confirmaciones que hace el obispo en las parroquias, es siempre el color rojo en los ornamentos. Es bueno tener presente también el rojo, pues significa sangre, y por eso se utiliza en las celebraciones de los mártires y también el Viernes Santo por la sangre que Cristo derramó por nosotros. Pero aquí el color rojo en esta ocasión es por el fuego, que signo de la presencia del Espíritu Santo. Vamos a mirar ahora el texto mismo del Evangelio. El texto es tomado de San Juan, por eso leemos este Evangelio y dice así el texto. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para ubicarnos también sobre este Evangelio, porque ya lo habíamos leído en la primera parte del segundo domingo de Pascua. Este mismo Evangelio es el que se lee, claro, más extenso, el día del Señor de la Misericordia. Y por eso es en esa oportunidad no solamente narra lo que sucedió el primer día de la semana, sino también lo que sucedió a los 8 días cuando ya estaba Santo Tomás con ellos. Aquí solamente es lo que nos narra San Juan al anochecer del primer día de la semana. Por eso es que así empieza este Evangelio. Vamos a tratar de entenderlo nuevamente, a pesar que ya lo habíamos reflexionado en esa oportunidad. En el versículo 19 dice: al anochecer, quiero recordar cómo Cristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo también al anochecer, ya tarde. Y muchos acontecimientos sucedieron así en las horas de la tarde. También quiero recordar que para los católicos, por una tradición que viene del Antiguo Testamento, el día del Señor, que para nosotros es el domingo, no empieza a medianoche el domingo, sino que el domingo, como todas las solemnidades y este Pentecostés, empieza el sábado por la tarde al anochecer y termina al día siguiente al anochecer, con el resto de las vísperas. Por eso es importante entender que los domingos propiamente hay 2 rezos de vísperas que dice primeras vísperas del domingo, que son las que rezamos tanto en el manual del adorador como en cualquier liturgia de los fieles y en la liturgia de todos los sacerdotes religiosos y religiosas. Se
rezan el sábado por la tarde al anochecer. Y las segundas vísperas del domingo, pues es el mismo domingo, también antes de anochecer. Es bueno tener claro que por eso es importante cada domingo y cada solemnidad. Quiero recordar que para los católicos antes teníamos bastantes misas de guarda o días de precepto en donde era obligación ir a la misa, y en Colombia ya se nos redujeron a 3 celebraciones no más que quedan, que pueden quedar entre semana: el 8 de diciembre, 25 de diciembre y el 1 de enero. Ya las demás solemnidades, o unas se pasaron al domingo y otras quedaron entre semana sin ser día de guardia. El hecho es que todas empiezan al anochecer del día anterior. Así fue entonces este texto que nos narra, y por eso dice aquí, como también en otras oportunidades, el primer día de la semana, que ya después los cristianos y los católicos empezamos a llamar domingo. Y ese término domingo, el primer día de la semana, se universalizó en todo el mundo y en todos los calendarios. Es una forma también de contar las semanas. Dice que ese primer día de la semana estaban los discípulos en una casa. Démonos cuenta que no estaban en un templo, no estaban tampoco en un ambiente despejado, no estaban ni en el monte, ni tampoco en el llano, como Cristo predicaba. Estaban en una casa. ¿Qué importancia tiene para nosotros las casas? Una casa es un lugar de encuentro, un lugar donde se reúne una comunidad. Comunidad es alguien que vive en común, en una común unidad. Y por eso aquí estaban en una común unidad los discípulos. Cada casa puede hacer oración, los que ven en la casa, y cuando hacen oración, hay grupos que llaman ese momento de oración en comunidad, llaman cenáculo, porque los primeros cristianos se reunieron en el cenáculo donde Cristo instituyó la Eucaristía. Y ahí fue donde también después, el día de Pentecostés, a los 50 días, descendió el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos saber que ese término casa puede significar hogar. Hogar es también el lugar donde hay una hoguera, donde hay un calor, donde hay un fuego prendido. Normalmente, desde la antigüedad se acostumbraba hasta prender unas luces a los dioses, y nosotros sabemos que cuando prendemos una veladora lo hacemos con un sentido de amor a Dios, a un santo o a una virgen, pero es un hogar, una casa. Dice que están con las puertas cerradas, es decir, que estaban trancadas. Es normal que en una casa se tengan puertas, se cierren las ventanas, se cierran las puertas para poder tener siempre un encuentro personal con los que viven en la casa. No se dejan las puertas abiertas para que cualquier persona entre o salga, no. Inclusive a quienes ya se les da responsabilidad, se le da la llave de la puerta, para que así se responsabilice de que se sepa quién entra y quién sale a la casa por la puerta. Y estaban trancadas por miedo a los judíos. Yo quiero recordar que ellos sabían, los discípulos, que a Cristo lo habían perseguido, lo habían crucificado, y eso, el miedo a la muerte, pues es uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano. Cuando el ser humano ama demasiado la vida terrena, pues más
miedo tienen perder la vida terrena. Los santos, cuando ya lograban en realidad amar más la vida eterna, ellos anhelaban salir de este mundo para llegar al encuentro con Dios y superaban el miedo de la muerte. Pero aquí todavía tenían miedo a los judíos porque los iban a matar. Y en esto dice el texto, entró Jesús. Entró Jesús. Démonos cuenta que si dice el texto que estaban cerradas las puertas, pues lógico que Jesús pues no pudo entrar por la puerta físicamente. Si entró, fue espiritualmente y se puso en medio. Es importante entender que Jesús ya estuvo allí en medio de los discípulos. El texto de los Hechos de los Apóstoles del día Pentecostés nos dice que estaban los discípulos en oración y con ellos estaba la Santísima Virgen María. Y aquí no dice que esté la Virgen, pero se interpreta que también ella estaba porque el último día, el Viernes Santo, Cristo le dijo a Juan, ahí está tu madre, y a la Virgen le dijo, ahí está tu hijo, y después de esto Juan la llevó a su casa. Pues ¿a cuál casa? A donde estaban los demás discípulos. Allí la Virgen también estaba. Cuando alguien se reúne, ya decíamos, Cristo nos prometió que si dos o más se reúnen en mi nombre, es decir, hacer oración, ahí estoy en medio de ellos. Así está, en medio de ellos el primer día de la semana. Y les dijo, paz a ustedes. Por eso vemos que además del regalo de su presencia, hay un regalo muy importante, el regalo de la paz de Cristo. La paz de Cristo ya lo había anunciado Cristo mismo, cuando a ellos les dijo, mi paz os dejo, no como la da el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo que trata de dar es tranquilidad, mientras que la paz de Cristo significa ante todo presencia de Cristo en el interior de las personas y en una comunidad. Versículo 20, dice el texto, diciendo esto, les enseñó las manos. Démonos cuenta de ese otro verbo, enseñar, mostrar, las manos y el costado. Es importante volver a entender que Cristo quiso demostrar que el mismo que había sido traspasado por los clavos en las manos y en los pies y traspasado por la lanza del costado, de donde brotó sangre y agua, es decir, donde brotó el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del bautismo, es el mismo que ahora se presenta ante ellos, y por eso no es otro, aunque aquí, pues lógico, es un cuerpo espiritualizado, no es simplemente un cuerpo físico, pero espiritualizado, pero lo pueden ver, y él se dejó ver en las apariciones como resucitado. Y sigue el texto, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Si vamos contando qué regalos da el Señor, ya vemos que además de su presencia es un regalo, además de la paz, que es otro regalo, aquí también alegría. Cuando el Señor se hace presente en el interior de una persona o dentro de una comunidad con amor, el amor también produce alegría. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y donde está Dios, allí hay alegría. Y por eso dice que al verlo se llenaron de alegría. Y es importante entender que para todos los católicos y para cualquier persona cristiana, siempre hay que buscar ser alegres, porque la alegría la da el Señor. La alegría no es simplemente placer, no es una alegría corporal
ni una alegría simplemente sensible en el cuerpo. Es ante todo espiritual. Es el gozo que produce el Señor con su presencia. Versículo 21. Aquí repite nuevamente Jesús: paz a ustedes. Más adelante vuelve y repite la misma expresión, y a los 8 días el saludo también es igual: paz a ustedes. Por eso, cada vez que en la Eucaristía el sacerdote dice: la paz esté con ustedes, hay que entender que lo que se está buscando es la presencia de Cristo, que es el que da alegría y la paz. Y por eso nosotros decimos también a alguien que nos da la paz, digo, a usted también, la paz esté contigo, o también puede ser: como el Padre me ha enviado, pero aquí yo quiero aclarar que hasta el versículo 20, versículos 19 y 20, hay como una primera parte de este evangelio. Ahora más adelante vamos a ver más claro estas partes. A partir del versículo 21 hay otra parte donde aparece un envío. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. No olvidemos que Jesucristo fue el primer misionero, el primer enviado por el Padre para salvarnos del pecado y del mal. Y ese mismo envío que Cristo recibió lo comunica ahora a sus discípulos y a todos nosotros, porque así dice: los envío también yo. Y uno dice: ¿para qué será que nos envía? Pues para llevar el mismo mensaje de Dios nuestro Padre, llevarlo a todo el mundo. Y esto por eso va muy unido con el envío misionero que más adelante lo hace y que lo repite el día de Pentecostés en el texto de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 22 dice: y dicho esto, sopló sobre ellos. Importante este otro verbo, soplar. No olvidemos que el soplo no se ve propiamente, sino que se oye. El soplo produce viento. El soplo es aliento. El soplo es efecto de una fuerza, de una vida. Y por eso siempre el Espíritu Santo aparece como un soplo. Así, desde el libro del Génesis ya se habla que el Señor sopló al ser humano que había creado de la tierra, del barro, y el soplar es dar vida, porque viene de vida y produce vida. Y sopló sobre ellos. ¿Por qué? Porque la misma vida de Dios la que está transmitiendo. Durante el tiempo que Cristo vivió en la tierra, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Pues estaba en Cristo, porque en Cristo ahí estaba el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu, cuando Él resucitó, pues Él lo dejó. Y por eso dice: yo me voy, pero si no me voy, no recibirían el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo. Y por eso el soplo es el del Espíritu Santo. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Pues en Cristo mismo. En Él estaba. No se veía. ¿Por qué? Porque el Espíritu, bien lo sabemos, como cualquier espíritu, no se ve, pero se siente. Así como el alma no se ve, pero se siente. Y eso es la fe la que nos lleva a hacer sentir la acción de Dios en cada uno de nosotros. Y ahí es donde los apóstoles también, ellos sintieron la presencia del Espíritu Santo cuando Cristo mismo sopló sobre ellos. Versículo 23 dice:
a quienes les perdone los pecados, les quedan perdonados. Quiero que entendamos la relación que hay entre el Espíritu Santo y el perdón, porque el Espíritu Santo fue enviado también para redimirnos del pecado. El Espíritu Santo es el que también actualmente nos perdona. Y por eso, cuando el sacerdote le dice en la confesión a un penitente que está arrepentido, le dice que te absuelvo de tus pecados, y se nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y ahí está el Espíritu Santo, es perdonando al pecador a través del sacerdote. Para nosotros los católicos, cómo es importante entender que no es el ser humano, o sea, el sacerdote como humano el que perdona, no es el sacerdote, es Cristo que comunica el Espíritu Santo al penitente y por eso le perdona los pecados. Y ahí está, en esta frase del versículo 23, la institución de este sacramento, a quienes les perdone los pecados. ¿A quién le dijo? A los apóstoles. Y por eso a los apóstoles los instituyó como sacerdotes, como ya los había instituido en la última cena, cuando les dijo, hagan esto en memoria mía. A los apóstoles les pidió eso. Y por eso, y aquí dice, a quienes les perdonan los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Quiero recordar, cuando se retiene un perdón. Un perdón se retiene cuando no hay arrepentimiento, no hay dolor en el del corazón y cuando no hay propósito de enmienda, de enmendarse. Si una persona llega a decir, yo quiero que me perdone, pero yo voy a seguir cometiendo este pecado, no se puede perdonar. Y por eso es bueno entender cuando hay personas que viven en adulterio, personas que viven en fornicación y claro que están en unión llamada libre, unión libre. Entonces dicen, pero ¿por qué no me van a perdonar? No, es que ahí no hay materia suficiente para dar el perdón. Entonces hay que retener el perdón, porque Dios cómo va a perdonar a un pecador, supuesto pecador, que sigue ofendiendo a Dios y que quiere seguir ofendiendo a Dios, vivir en adulterio o fornicación, pues ahí no se puede perdonar. Bueno, no solo ese caso, hay muchos otros casos en los cuales puede ser también motivos para no perdonar. Bien, esto es lo que dice el texto, pero yo quiero que ahora miremos cómo este texto está dividido en dos momentos. Los dos momentos, ¿cuáles son? Primer momento, versículos 19 a 21. Los discípulos experimentan la presencia del Señor. Ese primer momento. Presencia de Cristo en medio de ellos y que les da la paz. Y el segundo momento es a partir del versículo 22, en donde Jesús envía al mundo, a la comunidad de los discípulos, compartiéndole su propia misión, compartiéndole su vida y compartiéndole su autoridad. Son tres cosas importantes que él comparte con nosotros los católicos: su misión, su vida y su autoridad. Vamos primero, el primer momento. El primer momento en realidad se divide en 5 partes, podemos decirlo así. Jesús se pone en medio. Primera parte, se presentó en medio de ellos. Lo primero que hace Jesús es mostrarles lo que lo tienen a él vivo. O sea que él no está muerto. Él está vivo, vivo en medio de ellos.
Eso lo había prometido. Cuando dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, no muerto, sino es la vida de Cristo resucitado, que Él está ahí presente. Y su presencia lo llena de paz y alegría. Son de los dos regalos que produce Cristo cuando Él está en medio, la paz y la alegría. Por eso, cuando una familia en realidad reza unida, allí hay paz y hay alegría. Pero cuando no hay presencia de Dios, muchas veces no hay ni paz, porque hasta la paz se acaba y hay sufrimiento. En el mundo, en un mundo que les infunde miedo, porque ellos están muy temerosos por la muerte, que lo están persiguiendo, pues allí tienen en medio al vencedor del mundo. Y eso ya lo había dicho Cristo. Yo he vencido al mundo. Y por eso no es fácil vencer los enemigos del alma. ¿Cuáles son los enemigos del alma? Y quiero recordarlos. Es el mundo, el demonio y la carne. Y ellos son enemigos del alma. ¿Por qué? Porque lo mundano nos puede apartarnos de Dios. El demonio nos aparta de Dios y muchas veces nuestros impulsos carnales, si no los controlamos y si no nos sacrificamos precisamente para que el cuerpo sea de servicio a Dios, nos puede apartar de Dios. En ese primer momento, entonces, viene otra frase. Les dijo, la paz con ustedes. El don primero y fundamental del resucitado, por tanto, de la paz. La victoria de Jesús es el fundamento de la paz. Si Él no está presente, si no hemos acabado y apartado el pecado, la violencia, el odio y todo lo que ofende a Dios, no habría paz. Y Él es el que está ofreciendo esta paz, pero con su presencia. Y si bien Jesús no pretende eximir a sus discípulos de las aflicciones del mundo, porque algunos dicen, no, pero es que, ¿cómo voy a tener paz si me toca sufrir? Yo estoy enfermo, estoy enferma. ¿Cómo voy a tener paz? No, aquí es diferente la tranquilidad, que es lo que el mundo quiere ofrecer, y la paz que la presencia de Dios fortaleza para afrontar las aflicciones del mundo. Por eso es dar siempre confianza y la seguridad de que Él es el que está con nosotros y está en medio de las dificultades. Tercera frase importante, les mostró las manos. Recordemos el doble significado que tiene mostrar las manos y el costado. Es una expresión de su victoria sobre la muerte. Es como si nos dijera, mira, he vencido, he superado la muerte. Ustedes tienen que estar conmigo. Y segundo significado, es un signo de su inmenso amor, un amor que no retrocedió a la hora de dar la vida por los amigos. El momento más importante en que Cristo ama es precisamente la cruz. Y es como si nos dijera, mira, cuánto te he amado, hasta dónde he ido por ti con mi amor. Cuarta frase, Jesús les muestra el costado. Jesús le muestra a su comunidad las llagas de los clavos y también su pecho traspasado por la lanza. La herida del costado de Jesús permanece para siempre en el cuerpo resucitado como una prueba de que Él es la fuente de la vida. Esa vida nos hace nacer de nuevo en el Espíritu Santo, porque es en el Espíritu Santo que nosotros podemos tener una nueva vida, que es la vida espiritual. Y la última frase de este primer momento, los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús resucitado es el fundamento indestructible de la paz. Si Él permanece, se mantiene la paz y la fuente inagotable de la alegría. Porque todos sabemos que mientras tengamos el amor de Cristo, nada nos puede quitar el amor de Cristo, ni la muerte, ni el sufrimiento.
hay que estar siempre en el amor a Cristo, porque Él es el que nos está dando la paz y fortaleza para afrontar las dificultades de la vida. Contemplar resucitado es experimentar el amor sin límite del crucificado, participar de su victoria sobre la muerte y recibir plenamente el don de la vida. Ahí está la vida verdadera, no es la vida física, es la vida espiritual. Segundo momento, que es ya la experiencia del resucitado que lleva a la comunidad a ser propia la victoria de Jesús sobre la cruz. Tienes enseguida consecuencias. Ella es enviada con la misma misión, la misma vida y la misma autoridad de Jesús resucitado. Tres compromisos importantes: la misión, la vida y la autoridad. De esta manera Jesús les abre las puertas a los discípulos que estaban con las puertas cerradas por miedo y los lanza al mundo con una nueva identidad como portadores de sus dones. Porque a partir de Pentecostés, los apóstoles salieron por todas partes a anunciar esta nueva vida. Por eso, en ese segundo momento, la primera frase: como el Padre me envió, yo los envío. Jesús le da la paz a sus discípulos por segunda vez, conectada a este don con la misión que les confía. Quien participa en la misión de Jesús también participa en su destino de cruz. Por eso los misioneros pascuales deben estar arraigados en la paz de Jesús. Jesús envía a sus discípulos al mundo con plena autoridad. Dice, los envío, así como el Padre me envió. Por eso los envía, pero no ir a gozar en este mundo, no, es ir con su presencia a afrontar las dificultades y sufrimientos que se nos presentan en el mundo. Segunda frase de esta segunda parte: los discípulos reciben la misma vida, así como reciben la misma misión, reciben la misma vida de Jesús. Por eso sopló sobre ellos. ¿Cuál es la vida de Jesús? Pues el Espíritu Santo, la misma fuerza que tiene Cristo en su interior, lo transmite soplando sobre ellos, que esto es para los Pentecostés, recibir la misma vida de Cristo, que es un mismo espíritu. Para que la misión sea posible, los discípulos deben estar revestidos del Espíritu Santo, porque humanamente, con la propia fuerza física, no podemos nosotros afrontar la vida. Necesitamos la valentía que tuvo Cristo, que es la valentía del Espíritu Santo, es la fuerza, ese don. El mayor don es la misma vida de Cristo. Cuando Jesús sopla sobre ellos, el Espíritu Santo los hace hombres nuevos. Antes eran hombres miedosos, hombres que dudaban de todo. Y cuando ya reciben el Espíritu Santo, ellos se transforman desde el interior para arriesgarse a rechazar el mal y hacer el bien. El mismo Jesús, de cuyo costado herido por la lanza brotó el agua, que es símbolo del Espíritu Santo, él mismo, como en el día de la creación, infunde en los discípulos llamado Ruach. En hebreo, espíritu se dice Ruach. Esa palabra Ruach significa tanto el soplo vital de Dios, que es soplo o espíritu. Jesús les da una vida nueva que no pasará nunca. Esta vida espiritual nunca se acaba. La vida física, corporal, sí termina un día. Tercera frase de esta segunda parte: a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. El resucitado envía a los discípulos con plena autoridad para perdonar pecados. El perdón de los pecados es una acción del Espíritu, porque ser perdonado es dejarse crear por Dios, es volver a tener una vida. Cuando una persona verdaderamente está arrepentida,
le duelen las ofensas que ha hecho a Dios y se compromete a no seguir viviendo en pecado, siente que hay como una nueva vida, como si fuera una nueva creación. Quien acoge a Jesús resucitado experimenta su salvación, sus pecados son perdonados y entra en comunión con Dios. Los discípulos prosiguen esta obra de Jesús en la obra de la evangelización, que debe llevar a una verdadera transformación de la persona. Por eso lo que transforma es el espíritu, mediante la superación de sus contradicciones internas y la apertura de una vida nueva de comunión con Dios y con los hermanos. Pues bien, esto es el texto, lo que nos enseña el texto. Por eso, si vamos a reculturar el texto, volvamos a recordar cuándo y dónde se presenta Jesús resucitado a los discípulos. Se presenta en el cenáculo, donde están reunidos en oración, y se presenta el primer día de la semana, como normalmente nosotros los católicos celebramos la Santa Misa fundamental de cada semana el domingo. ¿Cómo se sentían ellos antes de este encuentro? Con miedo, porque ellos eran movidos por los impulsos de la carne. Aquí ya viene una fortaleza, que es la fuerza de Cristo mismo, su Espíritu Santo. Tercera pregunta, ¿qué hizo y qué dijo Jesús al presentarse a los discípulos? Pues lo que hizo fue mostrarles sus llagas, que era el mismo que había sufrido en la cruz, y por eso les mostró también el costado. ¿Qué sintieron los discípulos al ver al Señor? Pues sintieron alegría. ¿Y qué les dijo al soplar sobre ellos? Pues les dijo las tres cosas fundamentales: que ellos reciban el Espíritu Santo, que es nueva vida, que es una nueva misión y un nuevo poder, que es el del perdón de los pecados. Es bueno también recordar que este texto hace parte del capítulo 13 a 20 en San Juan, en donde trata el tema de la hora de Jesús, o sea, la Pascua del Cordero de Dios, que viene a quitar el pecado del mundo. En esta hora se habla de la última cena, la pasión y el día de la resurrección. Y es después de este día que Jesús resucitado se aparece primero a María Magdalena, después a los discípulos, concluyendo cómo estos signos habían sido escritos con el fin de creer que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios. En cuanto al primer día de la semana, sí es bueno recordar cómo es bueno recordar, hablando del primer día de la semana, que pronto se fue llamando Día del Señor. Y Día del Señor, pues para el latín ya después se dijo que era domingo. Jesús resucitó al atardecer del mismo día, se hace presente en los discípulos. Es fácil imaginarse la tristeza que ellos tenían, el desánimo que ellos tenían, el miedo, la desorientación después de la muerte de Cristo. Por eso tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Habían sido testigos del juicio en el que Jesús fue condenado a muerte. Ahora tenían miedo a que también ellos les sucediera lo mismo. Y cuando Jesús se pone en medio de los discípulos, cuando Él es el centro, es importante, es el medio, el centro, el miedo se transforma en alegría y la tristeza se convierte en paz. La paz, palabra paz, que repite Cristo resucitado, significa mucho más que un saludo de ese momento. Expresa una vida plena en todos los aspectos. Es salud del cuerpo y del espíritu, es alegría profunda. Abarca la seguridad y la armonía tanto del individuo como de la comunidad. Eso está cumpliendo lo que en tiempos de la antigua alianza se esperaba cuando Dios estableciese su reino. Al despedirse Jesús había consolado a sus discípulos,
Les digo esto para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Ahora, en la plenitud de los tiempos, después de vencer a la misma muerte, Jesús trae verdaderamente la paz, que es la vida en plenitud. Es en realidad una nueva creación. Cristo, amando a los hombres hasta el extremo, venció el pecado y la muerte. Estamos en el origen de una nueva humanidad. Como la primera creación, también la segunda, la nueva comienza a existir por la palabra y el Espíritu de Dios, que es el soplo, el viento, el aliento, son sinónimos de espíritu. Cuando Dios creó al primer hombre, sopló sobre él y así le dio la vida. Ahora Jesús sopla sobre sus discípulos, sobre nosotros. El día Pentecostés, por por medio de su espíritu, los crea de nuevo, transformándolos en hombres nuevos, y da el poder de perdonar. La antigua creación fue corrompida por el pecado. La nueva surge por la liberación del pecado. Por eso Jesús resucitado les da a sus apóstoles la autoridad de perdonar los pecados. El perdonar los pecados parece ser una obra que de ninguna manera puede ser hecha por un simple hombre. Y así lo decían los mismos judíos. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Así le preguntan los maestros de la ley cuando Jesús perdonó a un paralítico. Jesús concede el poder de perdonar los pecados a los hombres. Les da el poder de hacer cosas que solamente puede hacer Dios. Si algún hombre, por mandato del Señor, puede perdonar los pecados porque ha recibido este Espíritu Santo. Y cuando lo ha recibido un sacerdote, el día de la ordenación, que es recibir al mismo Dios. Cuando el sacerdote en el sacramento de la reconciliación perdona los pecados, es el mismo Jesús resucitado, que da el perdón por medio de su Espíritu. Y bueno, terminar aquí cuando los apóstoles volvieron a ver al Señor, se llenaron de alegría. Pero la paz de Cristo y la alegría de su presencia son para todos. Los apóstoles no se deben quedar encerrados, sino tienen que salir al mundo. Jesús envía a sus discípulos para que continúen con la misma misión que él ha recibido del Padre. Para eso Jesús concedió a los apóstoles la plena autoridad. Como el Padre le envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y esto nos ayude a nosotros a meditar después de que ya hemos venido celebrando el tiempo de Pascua, tiempo de resurrección de Cristo, y que se ha aparecido a los apóstoles dando el Espíritu. Por eso, para nosotros entonces ya podemos entender quién es el Espíritu Santo. En la misma vida de Cristo que él tuvo en su tierra, en su vida terrena, y que él la transmite el día Pentecostés. Cómo experimentamos alegría en el encuentro con Jesús en la oración, cuando lo invocamos a él en comunidad, y experimentamos el perdón de nuestros pecados en la confesión, pues sí, cuando hay arrepentimiento, dolor y propósito de enmienda. Bueno, entonces esto es lo que yo quería compartir con relación a este texto, y por eso ahora yo quiero compartir con ustedes una reflexión también sobre el Espíritu Santo que nos ofrece también varios padres, pero por ahora sí es bueno saber que está la explicación de los dones y de los frutos del Espíritu Santo. Vamos a escuchar esta reflexión del padre Ángel Espinosa de los Monteros. Queridos amigos, soy el padre Ángel y estamos a pocas horas de vivir una de las solemnidades más grandes del año, la solemnidad de Pentecostés.
pero yo quisiera simplemente ayudarlos a que lleguen a esta solemnidad, que es una fiesta enorme, preparados, preparados. Imagínate que puedas ver a una gran persona, al presidente, al gobernador de tu ciudad, y llegarás ahí y a punto de entrar al despacho, no sé a qué vengo. Imagínate que el Papa te diera una cita y llegara así, no sé a qué venía a pedirle. Mucha gente, por desgracia, este domingo va a llegar a misa como a cualquier otra misa. Todas las misas son grandes, todas son una auténtica solemnidad, pero hay que llegar consciente de la fiesta, lo que se celebra, para ir preparados a recibir todos los dones de Dios. Concretamente, vamos a celebrar Pentecostés. ¿Sabes cuáles son sus dones y sus frutos? Don 48 millones de fanáticos moviéndose al mismo tiempo. Los precios, dones del Espíritu Santo, sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? No es saber matemáticas, biología y las ciencias del espacio, ¿no? La verdadera sabiduría. Amar a Dios con toda el alma, salvarse, la sabiduría que nos lleva a la salvación. Prefiero perderlo todo antes que ofender a Dios. Sabiduría, entendimiento. ¿Sabes cuántas cosas nos cuesta entender? ¿Por qué el matrimonio tiene que ser para siempre si ya no amo? ¿Por qué tengo que guardar la pureza de mi corazón y no vivir como me da la gana? ¿Por qué tiene que morir el grano de tierra? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué Dios me prueba? ¿Por qué a lo mejor no he podido tener ningún bebé? Entendimiento, entender que no hay nada más grande que la voluntad de Dios. Consejo, don de consejo, especialmente para los que son padres y madres de familia, no digamos nosotros sacerdotes. ¿Cuántas almas tengo que tocar con mis propias manos todos los días? Y no les puedo decir lo que a ellos les gustaría escuchar. Tengo que decirles lo que Dios les quiere decir, transmitir la verdad, aunque a veces cueste y duela. Don de consejo, ¿qué es lo mejor para ti? Lo que te acerca a Dios, lo que te hace feliz, lo que te mantiene en su gracia. Fortaleza. Todos sufrimos de algo. Problemas económicos, problemas familiares, conyugales, con los hijos, problemas de salud, de trabajo, problemas, dificultades sociales. Fortaleza. Pase lo que pase, no me separaré jamás de Dios, decía San Pablo. Ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Sabes cuánta gente, porque no logra concebir un bebé? Dios no me ama, no quiero saber nada de Dios. Murió uno de mis hijos, me enojé con Dios, me separé y nunca volví a entrar en la iglesia. No encuentro el amor de mi vida, Dios no me quiere dejar soltero, soltera, qué sé yo. Uno oye tantos problemas. Fortaleza, nada nos separará del amor de Cristo. Ciencia, ¿cuál es la ciencia? No son las ciencias mundanas que son importantes para poder ejercitar nuestros propios dones y ofrecer algo a la sociedad. No, la verdadera ciencia, el conocimiento de Dios, de su voluntad, de su amor, del evangelio. Ciencia, la auténtica. Piedad. Hay gente que de cara a Dios se conforma con el mínimo. Yo no falto a misa los domingos. Y ya con eso creo que ya cumplí. Me confieso una vez cada 5 meses o cada 8 meses. Ya cumplí. ¿Sabes qué es el don de piedad que solamente el Espíritu Santo lo puede dar? Esa necesidad de estar hablando con Dios, de acercarse a Dios, no de cumplir con Dios. Con Dios nadie cumple. Querer orar, hablar con Él personalmente como con un amigo, encontrarlo, descubrirlo en el Evangelio, verlo en la naturaleza, en los eventos, en todo, en toda circunstancia de la vida. Y sobre todo, orar y sacrificarse. Y último de los dones del Espíritu Santo, santo temor de Dios. No es temor a Dios no se le puede temer, es mi Padre.
Es mi Padre, mi Creador, mi Redentor, mi principio y mi fin. A Él estoy yendo. ¿Cómo temerle? Santo temor de Dios es santo temor de ofenderlo, de un día verme separado de Él y de su gracia. Santo temor de Dios, prefiero perder la vida, como dice el mismo Evangelio. El que gana su vida la pierde, el que la pierde la ganará para la vida eterna. Temor de ofenderme, de salirme de tu gracia, que podría ser mi perdición. ¿Y cuáles son los frutos? Caridad. Una persona llena del Espíritu Santo vive la caridad. No es exactamente lo mismo que el amor, porque el amor lo puedo sentir hacia mi esposa, mi esposo. Amor a primera vista. Amor a mis padres, a mis hijos. Es difícil encontrarte a alguien que no ame a sus padres o a sus hijos. ¿Qué es la caridad? Cuando en realidad yo no tengo ningún compromiso contigo. Pero vivo una caridad que aunque seas mi enemigo, te respeto, te apoyo en lo que te tenga que apoyar, oro por ti, orad por vuestros enemigos, defiendo mi verdad, desde luego, pero caridad. Y las 14 obras de caridad espirituales, corporales, desde enterrar a los muertos, visitar a los enfermos, encarcelados, hasta dar consejo, orar, etc. Gozo, segundo, fruto del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, aún en medio de las dificultades, el gozo de tener la presencia de Dios dentro. Por eso incluso Monseñor Bantuán, gozo hasta en la cárcel. 13 años. Los mártires con un gozo iban al patíbulo. Paz. En el mundo tendréis muchas tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Paz a vosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. No la que da el mundo, no la del hotel all inclusive, no la paz de tener 3 restaurantes, 4 gasolineras, 2 edificios, ¿no? Como si estuviéramos jugando al Monopoly. No la paz de que tengo la vida arreglada, porque además nadie tiene la vida arreglada. No, la paz que da Cristo en medio de las dificultades de la vida de Pablo y de Pedro fue una dificultad, una persecución, una lucha, un problema, en medio de una grandísima paz. En todo vencemos porque el Señor está con nosotros. Paz, aún en los peores dolores. Paciencia, con el marido, con la mujer, con los hijos, una persona llena de Dios y de su Espíritu. Paciencia ante los errores de los demás. Paciencia conmigo mismo, porque yo también me equivoco. Yo también podría haber hecho las cosas mejor. Paciencia, no soy perfecto, no soy imprescindible, no soy la solución del mundo. Y paciencia con los demás, especialmente los más pequeños y los más necesitados. Benignidad, juzgar bien, verlo todo bien. Evidentemente que vemos cosas malas, no las juzgo. Oro por los demás. Una persona benigna. Bondad, no solamente juzgar bien, ver bien, comprender, no, hacer. Una persona bondadosa es una persona que se pasa haciendo el bien. Hagamos todo el bien que podamos. Es un fruto del Espíritu Santo y es una de las más grandes virtudes que puede tener una persona. Ser bondadoso. Longanimidad, no es solamente ser bondadoso, es otro fruto. Longanimidad es dar, pero dar con alegría, dar con excelencia, dar mucho. Longanimidad, qué maravilla. Generosidad, en lugar de estar midiendo lo que doy, asegurando. Longanimidad. Mansedumbre. Pocas cosas dijo Jesús invitáramos, por supuesto, dijo que lo invitáramos todos. El sígueme significa vive como yo, desde luego. Pero él dijo concretamente, sed mansos y humildes de corazón como yo. Nunca dijo sean puros como yo, pero evidentemente hay que ser puros como Jesús. Nunca dijo sean caritativos como yo. Nos dio el mandamiento del amor. En cambio, que sí dijo sed mansos y humildes, porque todos tenemos en casa una persona, un hijo, un papá con problemas, con situaciones, gente que le gusta dividir, gente que tiene un carácter diferente al mío. Tenemos competencias en los negocios, perfectos, se vale competir con mansedumbre.
mucha astucia, negocios, todo lo que tú quieras, pero ofender, pelear, odiar, maltratar, mansedumbre, fe, fruto del Espíritu Santo, la fe. Aún ahí cuando no veo nada, como la Madre Teresa de Calcuta, que todos creíamos que veía a Dios con los propios ojos y que lo tocaba todos los días. Y cuando muere deja por escrito, a partir de que comencé mi obra, es decir, hace 50 años, no volví a sentir nada. No volvió a sentir nada. Vivió de la fe en uno de los trabajos más complicados, vivir con los más pobres de los más pobres, una miseria tremenda en Calcuta, pero con una fe inmensa. Modestia, modestia conmigo mismo, modestia hacia los demás, modestia en mis miradas, en mis pensamientos, en mis palabras, modestia en lo que transmito, en lo que comunico, modestia cómo me visto. Continencia no solamente es la parte sexual, continencia significa no todo lo que está por ahí en el mundo es para mí. Continencia ante los alimentos, ante un vestido, ante los gastos. Es que yo colecciono relojes, yo veo un reloj caro y me lo compro. Tengo 40 para que no me vean con el mismo reloj todos los días, como este que me lo regaló mi madre hace 20 años. Nada, continencia. Todo lo que se me antoja, lo que quiero, lo tengo que conseguir. Continencia. Controla tu corazón de los apegos. Necesitamos tan poco para vivir. Y último fruto del Espíritu Santo, la castidad. Como puede ser la castidad a la que estamos llamados los sacerdotes, el celibato, y la castidad conyugal a la que están llamados todo hombre y mujer. Cuidar tu corazón, mi corazón solo de Dios, tu corazón de Dios y para tu marido, para tu mujer, para tus hijos. En otro sentido, para tus padres, para tus amigos, sí, pero castidad. Las personas no son objetos. Queridos hermanos, vayamos este domingo a la misa de Pentecostés con el alma abierta y pidamos a nuestro Señor, Señor, quiero tus 7 dones. Mándame tu espíritu, quiero los 7 dones, quiero los 12 frutos. Evidentemente, a algunas personas les da más consejo, a otras les da más fe, a otras les da más castidad, a otras no soy yo la perfección de todos los dones y todos los frutos, no. Es en el cuerpo místico de Cristo hay todo tipo de talentos, todo tipo de dones, unos tienen más, otros tienen menos, pero todos tenemos que tener los 7 dones del Espíritu Santo y disfrutar y vivir de sus 12 frutos. Que Dios nos bendiga siempre. Bien, entonces yo quiero recordar que estamos en este tiempo ya fundamental para vivir, ya pasado mañana este día de Pentecostés. Para nosotros es muy importante esto de vivir. Y quiero recordar también que en los días pasados tuvimos la memoria de uno de los patronos de la adoración nocturna, San Pascual Bailón. Yo quiero que lo invoquemos, que siempre estemos pidiéndole su intercesión, porque sabemos que San Pascual Bailón fue un ejemplo de los adoradores y por eso es el patrono de todas las obras que tienen el amor a la Eucaristía, movimientos eucarísticos. Entonces también no olvidemos estar siempre invocándolo a él. También ahora vamos a hacer la oración del Santo Rosario. Quiero que también oremos por la señora Fabiola, la mamá de Marta Valenzuela, para que el Señor también a ella la tenga en la vida eterna y también a toda su familia la fortalezca en este momento de dolor. Quiero invitarlos entonces a que coordinen en este momento ya el Santo Rosario y pueden empezar rezando el Rosario. Oremos. Señor Dios, os suplicamos que concedáis a vuestros siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y que por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María,
Seamos libres de la presente tristeza y gocemos de las eternas alegrías. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como merecidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, quiero invitarlos ahora a hacer la oración final para terminar esta reunión de refugios de adoradores, dándole gracias a Dios por toda la actividad que hemos venido realizando durante esta reunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos y todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Bien, yo quiero recordar que entonces la próxima reunión virtual la tendríamos el segundo viernes de junio, el 12 de junio a las 7 de la noche. Pero también quiero recordar que la reunión presencial del Consejo Diocesano de la Adoración, para los que quieran acompañar, es el sábado siguiente, es decir, el 13 de junio a las 9 de la mañana en la Casa de las Hermanitas de los Pobres. Entonces, esos son los que tenemos pendientes próximamente. Si hay algún otro informe, entonces se lo pueden dar para poder concluir nuestra reunión esta noche. Bueno, ¿les parece? No, señor, no, monseñor, muchísimas gracias. Bien, entonces
A todos les deseo que tengan buena noche, buen descanso y que el Señor los bendiga a todos y una feliz fiesta de Pentecostés para todos.